Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Kevin Orellana. Vamos a proceder a hacer la clase 2 de este módulo 8 de Sistemas y Principios de Entrenamiento con Pesas. En la clase número 1 ya habíamos hablado un poquito de los conceptos y las adaptaciones y las capacidades que podíamos ir adquiriendo respecto a la fuerza. Habíamos hablado de la fuerza resistencia, la fuerza explosiva, fuerza velocidad, la fuerza máxima, algunos conceptos básicos que ya podemos ir empleando en el entrenamiento, y ahora hablaremos un poquito más en las técnicas de entrenamiento, cómo deberíamos de ejecutarlo de una forma un poquito más práctica y ya no tanta desde un ángulo tan teórico. ¿Vale? Entonces vamos a empezar hablando pues un poquito de un concepto bastante extendido y que seguro que tenéis conocimiento muchos de vosotros, y es el concepto de sobrecarga progresiva. No es ni más ni menos que ir adquiriendo, bueno, aquí como vemos en el dibujito, pues bueno, vemos como vamos a hacer primero, vamos a explicar un poquito el concepto. Consiste en realizar ejercicios con la introducción de cargas de forma progresiva, utilizando el material y aumentando las cargas de forma ascendente para ir produciendo adaptaciones anatómicas superiores con la suma y ganancia del rendimiento. Como vemos en el dibujito, pues bueno, vemos que hay una adaptación anatómica, en este caso en cuanto a la hipertrofia, al ir ascendiendo pues el tamaño de la mancuerna, ¿no? Un poquito. Entonces, esto es aplicar una sobrecarga progresiva. Imaginaos si estamos en pues en este estado, ¿no? Y procedemos ya o automáticamente o queremos empezar a movilizar pues estas cargas, pues no haremos un entrenamiento eficiente. Realmente pues no estaremos capacitados como para hacerlo en condiciones y obtener pues un entrenamiento eficiente y efectivo, como estamos hablando, ¿no? Entonces, es un concepto bastante extendido y que nosotros debemos y tenemos que saber aplicar siempre en los entrenamientos. ¿Vale? Empezaremos a hablar un poquito de los sistemas de entrenamiento que hay destinados para objetivos funcionales de rehabilitación, inmovilización y acondicionamiento anatómico. ¿Vale? Primero de todo vamos a hablar un poquito de qué es el concepto de acondicionamiento anatómico. Anatómico significa buscar la adaptación progresiva del cuerpo a entrenamientos un poquito más exigentes. Pues bueno, empezamos a hablar un poquito quizá de entrenamientos de iniciación, entrenamientos funcionales donde, bueno, puede venir gente, pues gente mayor que realmente tenga una capacidad limitada para hacer entrenamientos un poquito más exigentes o incluso de rehabilitación. Venimos con gente que a lo mejor viene de alguna lesión y necesita empezar por entrenamientos bajo estos conceptos que vamos a hablar ahora posteriormente. Y realmente, pues bueno, es interesante tener conocimiento de ellos y más o menos cómo empezar a aplicarlos, ¿vale? Eh, bueno, el primero de los sistemas dentro de este concepto de entrenamiento que estamos hablando, un objetivo funcional, de rehabilitación, de adaptación anatómica, pues bueno, sería interesante conocer el sistema de auto, ¿vale? El sistema de entrenamiento donde se aprovecha el propio peso corporal como resistencia a vencer y movilizar, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en individuos de sobrepeso, pues bueno, estaríamos bastante limitados, ¿no? Porque si una persona viene con 140 kilos y realmente de una capacidad pésima para poder movilizar esa carga, pues bueno, podría ser un inconveniente, ¿no? En este caso, pero como norma general, eh, se pueden hacer ejercicios pues, bastante efectivos, funcionales con el propio peso del cuerpo, y sobre todo si ya son personas pues, bueno, que están en su peso ideal o quizá con un pequeño incremento, pero realmente incluso podemos posicionarnos o realmente podemos, por ejemplo, cuando estamos efectuando unas flexiones, pues en lugar de apoyarnos en el metatarso de los pies, pues apoyarnos en las rodillas, ¿no? Esto facilitaría y aligeraría nuestro peso corporal, el cual estamos utilizando para hacer un ejercicio y obtener este tipo de beneficios que buscamos, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente, pues aquí vemos unos fondos o unas flexiones de brazo apoyándonos un poquito. Vemos que es un ejercicio muy funcional. De hecho, no está ni en un gimnasio, está en casa y está apoyándose pues, en un sillón. Y vemos bueno, que está ejercitándose de una forma pues, bastante ligera, pero realmente para esta persona pues, puede ser bastante efectiva y cómoda de aplicar y realmente pues, consiguiendo esa adaptación anatómica que buscamos. Sistema de entrenamiento en circuito. Dentro de este ámbito, pues bueno, constituye un sistema analítico de entrenamiento que consiste en realizar una serie de ejercicios organizados por estaciones de trabajo, ¿vale? Alineados en el gimnasio según un itinerario previsto, ¿no? Entonces nosotros hemos preparado pues, varias estaciones de trabajo y vamos a hacer, pues, en este caso, pues bueno, ya se empieza a ver que es un entrenamiento bastante funcional, donde están aplicando ejercicios de autocargas. Por ejemplo, este señor de aquí pues está haciendo las flexiones, aquí parece que está haciendo como una especie de sentadillas o quizá una isometría,
Y aquí, pues bueno, estamos aplicando también, a lo mejor estamos haciendo unas arrancadas de barra desde el suelo, pues, con un peso bastante ligero, ¿no? Y ya nos da la sensación de que estamos hablando, pues, de un circuito, pues, bastante funcional, ¿vale? Normalmente, estos circuitos, pues, son de baja intensidad, con objetivo de acondicionamiento anatómico, como hemos estado hablando, y funcional, como justo os acabo de decir. Aunque también podemos encontrar los entrenamientos para individuos avanzados, ¿eh? Podemos también encontrar, pues, este tipo de entrenamiento de circuitos, pues aplicando un poquito más de intensidad, un poquito más de cargas, ejercicios un poquito más complejos, pues que requieran de un acondicionamiento ya anatómico previo y de una condición física, pues un poquito más avanzada, ¿vale? Entonces aquí vemos un pequeño ejemplo donde, bueno, son esta planificación, pues bueno, ya damos por hecho, pues que pasaríamos, a lo mejor son 4 series o 4 rondas, ¿no? Donde haríamos 10. Bueno, normalmente también cabe destacar que este tipo de entrenamientos no se hace por repeticiones, sino se hace por tiempo por estación, ¿vale? En lugar de contabilizar el tiempo bajo tensión, entre comillas, eh, por repeticiones, pues lo hacemos por tiempo, ¿vale? Aplicamos una intensidad del 60-70%, normalmente con las cargas que aplicamos para poder movilizarlas sin ningún tipo de problema y tampoco sin llegar, pues, a un extremo sin que nos llegue a fatigar de forma exagerada y buscando siempre el poder mantener una tensión continua de estación en estación, ¿vale? En este caso, pues unas flexiones de pecho, seguido de una sentadilla, un multisalto, vemos que también es bastante funcional, no hay relación entre los grupos musculares que se trabajan y podría ser, pues, bueno, un objetivo, por lo que estamos hablando, funcional y de adaptación anatómica. Sistema de entrenamiento por repeticiones isométricas. Este tipo de entrenamiento también es bastante interesante, también estamos y vemos que está aplicando una autocarga, pero bueno, aquí entramos un poquito en un concepto más específico. No son repeticiones dinámicas, ni mucho menos, vemos que es una posición estable. Y bueno, aquí nos hace referencia un poquito a que son tensiones de un grupo músculo en particular, ¿vale? Durante los ejercicios isométricos, el músculo no cambia notablemente de longitud, puede cambiar ligeramente, pero notablemente no, ¿vale? Además, la articulación que participa en el ejercicio no se mueve y esto puede ser una ventaja cuando en ejercicios de rehabilitación. Recordad que estamos hablando de funcionales, de objetivos funcionales y objetivos también en cuanto a rehabilitación o en cuanto a la adaptación anatómica después de una lesión. Entonces, esto es una gran ventaja de fortalecer los grupos musculares sin realmente que haya un movimiento, sin que haya un impacto más agresivo, sobre todo a nivel articular. Entonces, esto tenerlo en cuenta porque los ejercicios isométricos tienen un impacto en cuanto al incremento de fuerza más limitado con la hipertrofia y sí que es verdad que podemos sacarle bastante provecho en cuanto a objetivos, en cuanto a la rehabilitación, en cuanto a la adaptación anatómica después de una lesión, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estamos viendo una sentadilla en isometría, podríamos hacer 4 series, también normalmente, en lugar de por repeticiones, pues repeticiones ninguna. Es un tiempo bajo tensión, 30 segundos, ¿vale? Y una carga del 60-70% en este caso, pues peso corporal es una intensidad más o menos conveniente para ello. Sistema de entrenamiento de repeticiones negativas. Bueno, como ya sabemos, tenemos una capacidad de resistencia a una repetición negativa superior a la concéntrica y eso lo podemos utilizar también como ventaja en entrenamientos pues, más ligeros, ¿no? Nosotros como tenemos más capacidad de movilizar cargas en una repetición negativa, pues esto puede ser una ventaja sobre todo si no introducimos cargas. Estamos entrenando de una forma bastante ligera y bastante controlada, ¿vale? Como se estaba comentando, dentro de la parte de rehabilitación, las repeticiones negativas son interesantes para el aumento de la percepción de la carga y coordinación. Es interesante saber esto. También es un movimiento menos agresivo, como se estaba comentando, para la rehabilitación y la movilidad, obviamente sin aplicar cargas comprometidas. ¿Vale? Es conveniente saber esto, ¿no? Si tenemos una persona que también se está rehabilitando alguna lesión, a lo mejor muscular, pues bueno, el hacer un entrenamiento con repeticiones negativas pues puede ser una ventaja desde este punto de vista. Siempre intentar comprobarlo. Sobre todo aseguraros que si tenéis alguna persona que requiera de este tipo de entrenamientos porque esté lesionada o se esté rehabilitando, o bueno, complementaros un poquito con el fisioterapeuta que esté a cargo de ella. Y sobre todo, siempre no hagáis o no le hagáis hacer entrenamientos que esa persona pues empieza a percibir algún tipo de dolor de forma concreta en el punto de lesión, ¿vale? Es interesante todo este tipo de entrenamiento también para este objetivo.
Ahora vamos a hablar un poquito de los sistemas de entrenamiento destinados a objetivos base de otros deportes, ¿vale? Para el desarrollo de fuerza, resistencia, fuerza, velocidad y fuerza máxima. Bueno, y aquí con la imagen que os pongo, pues bueno, podemos ver esto es como una sopa de todo, ¿no? Vemos que el rugby, pues bueno, necesitan de fuerza, resistencia, por las largas carreras a lo mejor que pueden hacer, incluso cuando se mantienen en tensiones isométricas o cuando están forcejeando con el equipo contrario. Fuerza, velocidad, esto es obvio, a lo mejor tienen que hacer carreras o sprints de corta duración y que también necesitan pues, esa adaptación de la que estamos hablando de una forma bastante acrecentada y optimizada, ¿vale? Y de fuerza máxima, pues también pueden estar haciendo ejercicios pues, de fuerza máxima en algún momento, pues forcejeando, intentar quitarle el balón pues, a un oponente del equipo contrario, ¿vale? Y hacemos un poquito referencia a lo que pone aquí, sistemas y metodologías de entrenamiento con cargas que servirán como base en busca del desarrollo de habilidades en otros deportes donde se requiera un rendimiento elevado. Volvemos al sistema de autocargas, pero ahora lo podemos aplicar un poquito, pues, en cuanto, por ejemplo, aquí de forma específica, pues volvemos al velocista en cuanto a la generación de fuerza-velocidad o en la búsqueda de esta adaptación o de esta capacidad de la que estamos hablando. Esto realmente lo necesitamos en el rugby, como hemos estado hablando, ¿no? Y realmente podemos sacar provecho a este tipo de entrenamientos. El peso corporal puede ser suficiente para el entrenamiento de fuerza-velocidad. Realmente, si os paráis a pensar, no necesitamos tampoco una carga más comprometida, porque realmente buscamos esta adaptación, optimizar este concepto en nuestro y habilidad, o sea, y buscar estabilidad como deportistas. La optimización y la potencia que seamos capaces de desarrollar en un corto periodo de tiempo. Bueno, ya sabemos que este tipo de la fuerza de velocidad, pues es un corto periodo de tiempo, pues poder desarrollar un trabajo. ¿Vale? Se puede aplicar el concepto de sobrecarga progresiva, recordar que ese concepto se podía aplicar, ¿vale? Pues incrementando, pues a lo mejor el peso, a lo mejor en los tobillos, en este caso, podríamos poner un pequeño lastre de 2 kilos, no un peso tampoco tan comprometido para que pueda seguir desarrollando esa fuerza de velocidad eh, en condiciones y haciendo un entrenamiento eficiente sin que realmente sea muy limitada. Por ejemplo, esta persona o esta chica, en el momento en el que pongamos unos lastres, pues que no sea muy limitada en cuanto a ejercer este tipo de entrenamiento. Sistema de entrenamiento por circuito. Pues bueno, volvemos a esta imagen. Ya hemos dicho que aquí se apreciaba que parecía, por las cargas que hay y por la gente que lo está ejecutando, pues un entrenamiento bastante funcional. Pero sí que es verdad que se puede aplicar también en sistemas de entrenamiento con algo más exigentes, ¿vale? Este tipo de entrenamiento no solo es útil como acondicionador anatómico, con personas que se inician, como estamos hablando, ¿vale? La intensidad del entrenamiento es muy variable y dentro de este concepto podemos trabajar la fuerza-resistencia, ¿vale? De una forma muy eficiente. Normalmente este tipo de sistema de entrenamiento hay un tiempo marcado que debes de permanecer en la estación ejecutando el ejercicio y es un factor muy a favor para ello, ¿vale? Entonces nosotros podemos intensificar. Si nosotros permanecemos en una estación más tiempo, con una carga más acentuada, donde nos veamos un poquito más comprometidos y realmente tengamos que ejercer una fuerza superior manteniendo ese esfuerzo de forma prolongada, pues bueno, nos veremos, estaremos pues adquiriendo adaptaciones en cuanto a la fuerza resistente, ¿vale? Y el sistema de entrenamiento de cargas máximas. Aquí también le podemos sacar bastante provecho, dependiendo del ejercicio o el deporte que estemos, o el deporte base al cual estemos optimizando o buscando el vernos más capacitados. Pues bueno, esto puede ser un entrenamiento también bastante interesante. La finalidad de este método es el incremento de la fuerza máxima con un escaso aumento del peso corporal por la pequeña hipertrofia que se produce, ¿vale? Que tampoco se produce una hipertrofia exagerada, ¿no? Cuando hacemos entrenamiento de cargas máximas específicos, recordar que es más que nada pues una adaptación neural y no en cuanto a hipertrofia, ¿no? Las variables de la carga de entrenamiento son intensidad entre 85 y el 90%, para un RM, 4 o 5 series, 4 o 5 repeticiones por serie y a máxima velocidad de ejecución, ¿vale? No necesitamos realmente hacer ni más series ni más repeticiones, realmente ya obtenemos un beneficio bastante importante haciendo pues un entrenamiento en estas condiciones a esta alta intensidad, ¿vale? Sobre todo máxima velocidad de ejecución en la concéntrica. Es interesante eso para que haya un impacto neural importante y adaptaciones posteriores.
Y aquí sistemas de entrenamiento destinados a la hipertrofia y a la fuerza. Aquí entran un poquito, pues, entran un poquito más en relación la hipertrofia y la fuerza, una relación bastante estrecha, aunque ya sabemos que se solapan, como habíamos estado hablando anteriormente, y bueno, haremos referencia un poquito a ello, ¿vale? Dentro de la hipertrofia y dentro de la fuerza cobra mucha importancia el concepto de sobrecarga progresiva. Aquí sí que cobra incluso más importancia que en otros sistemas. Si queremos ir adquiriendo adaptaciones, obviamente en otros sistemas también es muy importante, pero aquí cobra una importancia destacable, ¿vale? Es el principal factor que permitirá las adaptaciones y el desarrollo en ambas, ¿vale? También se le presta mucha atención a los principales estímulos como son la tensión mecánica, y ya conocemos qué es, y el estrés metabólico de forma complementaria, como os estoy remarcando constantemente. El entrenamiento con cargas es la base perfecta para ambos objetivos que se trabajan de forma sinérgica y solapada, ¿vale? Por ello se han diseñado sistemas o técnicas de entrenamiento mucho más específicos, concretos y aislados que en el entrenamiento con cargas o con otros objetivos deportivos. Ya veremos que aquí hay una variedad un poquito, pues tenemos más variedad de sistemas. Aquí, bueno, está el sistema de entrenamiento de biserie, que esto seguro que lo habéis aplicado en el gimnasio, sobre todo si habéis entrenado con pesas o estáis haciendo culturismo. Ahora veréis que lo habéis aplicado y realmente, pues bueno, tiene una. Seguro que tampoco os equivocáis mucho en el concepto que tenéis sobre él. La biserie es un sistema de entrenamiento utilizado principalmente en la búsqueda de la hipertrofia, ¿vale? Trata de realizar dos ejercicios del mismo grupo muscular sin descanso entre ellos, en busca del agotamiento y mayor estrés metabólico. O incluso se puede contemplar para entrenamientos de personas que no dispongan de mucho tiempo para realizar entrenamientos. Esto también es interesante. Al final estamos aumentando el volumen de entrenamientos y evitando descansos, aumentando un poquito el estrés metabólico y puede ser interesante, para optimizar un entrenamiento y podremos aplicarlo si realmente queremos darle un volumen de trabajo o es nuestro objetivo y estamos trabajando con una persona, pues bueno, podemos aplicar este tipo de técnicas también pues para optimizar dentro de este punto de vista. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta también, ¿vale? En este caso, pues bueno, tenemos un jalón al pecho, agarre neutro y estrecho, con un pullover polea con cuerda. Estamos trabajando en biserie para el mismo grupo muscular, en este caso el dorsal ancho, y estamos haciendo pues 4 series, aplicaríamos primero un ejercicio, después el otro, con 10 repeticiones, 10 y 12 repeticiones cada uno a la misma intensidad, ¿vale? Sistema de entrenamiento en super serie. Y normalmente le llamado super serie a todo, pero, o al menos aquí en España sí, pero es conveniente también que sepáis un poquito las diferencias, ¿vale? La super serie, como en el ejemplo anterior, es la combinación de dos ejercicios, pero de distintos grupos musculares. Aquí buscamos ya un objetivo un poquito más funcional, pero sí que se sigue aplicando en la hipertrofia, ¿vale? Y ahora veremos por qué. Sin descanso entre ellos, utilizado con fines hipertróficos y se realiza entre músculos sinergistas, ¿vale? Puede ser interesante para músculos que tengan pues un movimiento similar, ¿vale? Aunque le podamos dar también un sentido muy funcional, como les estaba comentando, si lo realizamos con músculos antagonistas en busca de la compensación estructural. Y esto puede incluso ayudarnos a evitar lesiones. Realmente cuando nosotros hacemos super series entre bíceps y tríceps, por ejemplo, que seguro que lo habéis hecho alguna vez, esto puede ser muy funcional porque hay un equilibrio en cuanto a las tensiones, sobre todo articulares, y esto puede ser bastante interesante aplicarlo de una forma más o menos prolongada para aligerar las tensiones tendinosas y conjuntivas que se producen en el momento y sobre todo equilibrar y compensar esas tensiones que se producen en el vientre muscular. Aquí, por ejemplo, vemos un press inclinado multipower con un jalón al pecho, agarre ancho y prono, ¿vale? Son músculos totalmente antagonistas con movimientos totalmente contrarios y se podría aplicar perfectamente. Sistema de entrenamiento en triserie. Pues la triserie es un sistema de entrenamiento utilizado principalmente en la búsqueda de la hipertrofia, de nuevo con un poquito más de estrés metabólico. Trata de realizar 3 ejercicios del mismo grupo muscular sin descanso entre ellos. Esto de sin descanso entre ellos es un poquito relativo y sobre todo si buscamos hipertrofia puede ser incluso interesante dar un pequeño descanso entre ejercicio y ejercicio. Entre que cambiamos de estación y tal, casi que es suficiente, ¿vale? Entonces tampoco lo llevéis tampoco al pie de la letra. Intentar descansar poco, interesa darle estrés metabólico en este concepto, ¿vale? Pero que tampoco es sin descanso entre ellos completamente, ¿vale? En busca del agotamiento y un mayor estrés metabólico, como estaba comentando. O incluso se puede contemplar para entrenamientos de personas que no dispongan de mucho tiempo para realizar entrenamientos de igual forma que la biserie y la superserie.
¿vale? Aquí estamos viendo pues, un jalón al pecho, agarre neutro y estrecho, después con un pullover polea con cuerda, donde se busca una contracción máxima de lo que es el dorsal ancho, y después un remo en polea con agarre estrecho, perdonad, con agarre estrecho, ¿vale? Y esperaos un momentito, con agarre estrecho semisupinado, ¿vale? Esto pues tiene una relación, los movimientos tienen una relación en cuanto al grupo muscular, le estamos dando un poquito más de estiramiento y después de contracción, y es interesante por ello, ¿vale? Sistema de entrenamiento de serie gigante. Bueno, aquí ya nos vamos, ya vamos sumando series como las que queremos. Entonces, pero realmente quizá yo y personalmente no es lo mejor en cuanto a la búsqueda de hipertrofia. Ya es un objetivo más funcional. Esto ya empieza a parecerse más a un entrenamiento tipo de circuito, ¿vale? Pero que bueno, que todavía se pueden llegar a contemplar dentro de la hipertrofia, ¿vale? La serie gigante es un sistema de entrenamiento utilizado principalmente en busca de hipertrofia, que bueno, esto lo podríamos poner entre comillas en lugar de en negrita, ¿vale? Y aunque el acúmulo de fatiga en su relación condiciona la tensión metabólica, obviamente la tensión metabólica era el principal estímulo que deberíamos de buscar para la hipertrofia y para la fuerza, pues bueno, ya se ve un poquito comprometida por el acúmulo de estrés metabólico y el cansancio y la fatiga que vamos acumulando entre ejercicio y ejercicio. Que se trata, bueno, como se está explicando aquí, pues se trata de realizar 4 o 5 ejercicios del mismo grupo muscular. Encima estamos dando siempre, pues es como cuando están combatiendo dos boxeadores y siempre van al mismo sitio, pues acaba fatigando la zona, ¿no? Pues al final nos pasa eso, ¿no? Y sobre todo si atacamos de forma concreta el mismo grupo muscular, pues a lo mejor la calidad del último, tercer, cuarto ejercicio no es óptima por el acúmulo de fatiga en busca del agotamiento y mayor estrés metabólico. Acordaros que esto debe ser más complementario, pero puede tener cabida este tipo de entrenamiento, sobre todo si lo buscamos en una transición o una persona que empieza a entrenar un poquito de forma más específica en cuanto a hipertrofia, podría ser un sistema bastante interesante de incluir, ¿vale? Para entrar un poquito, pues sin movilizar tampoco tan grandes cargas y que acabe de adaptarse un poquito a este tipo de conceptos, a trabajar un poquito el mismo grupo muscular de forma específica, porque al final es de lo que se trata, de ir a incidir al mismo grupo muscular y trabajarlo de una forma inteligente, obviamente, y ordenada, tal como nosotros lo dispongamos como entrenadores, pero bueno, podría ser un sistema transitorio, ¿vale? Se puede contemplar para entrenamiento de personas que no dispongan de mucho tiempo para realizar entrenamiento nuevamente, pues bueno, puede ser un sistema pues, bastante interesante desde ese punto de vista, porque al final le estamos dando mucho volumen de entrenamiento en un corto periodo de tiempo, estamos quitando 2 tiempos de descanso y esto podría pues disminuir el tiempo total del entrenamiento. El sistema de entrenamiento en pirámide, esto también seguro que lo habéis escuchado, ¿vale? Es un sistema implementado principalmente en entrenamiento de ganancia de fuerza, sobre todo, ¿vale? E hipertrofia. El objetivo de este entrenamiento es ir aumentando o disminuyendo de intensidad de forma progresiva, perdonad. Se diferencian en pirámide ascendente, donde añadiremos carga de forma progresiva tras cada serie. Por ejemplo, sería este ejemplo de aquí, ¿vale? Este ejemplo de aquí abajo, donde primero añadiríamos, haríamos 15 repes al 70% del 1 RM, descansaríamos, ¿vale? Y después realizaremos la siguiente serie, aumentando la carga al 75% del 1 RM, realizaremos a consecuencia pues, menos repeticiones, no estaríamos capacitados para realizar esas 15, y así de forma progresiva pues, alcanzar las 6 repeticiones a un 90% del 1 RM. Sería un buen sistema para el entrenamiento para implementar o ir buscando un poquito las adaptaciones en cuanto a la ganancia de fuerza, ¿vale? Lo que sí que es verdad que aquí podríamos llegar a intuir que, bueno, vamos acumulando una fatiga y que nos podríamos ver un poquito más limitados en la última serie al realizar estas 6 últimas repeticiones al 90%. Después tendríamos el ejemplo de la pirámide descendente, que sería este caso, pues empezaríamos con disminuiríamos la carga de forma progresiva, pues empezaríamos con una carga de 6 repeticiones al 90% del 1 RM. Realmente estaríamos más capacitados. Obviamente, tenemos que haber calentado de forma específica más o menos el grupo muscular, realizar series de aproximación, que es muy interesante, sobre todo cuando nos disponemos a realizar este tipo de técnicas, y un calentamiento articular y general previamente, ¿vale? Entonces, realmente ahora sí que estaríamos capacitados de darle un buen estímulo y así de forma progresiva, pues al aumentar un poquito esa fatiga, pues sería interesante a lo mejor ir disminuyendo la carga para realizar algunas repeticiones más e incrementar ese estrés metabólico de forma complementaria
y que al final pues tengamos esos dos estímulos de forma óptima. Y la pirámide doble, pues esto sería una combinación de ambas, donde añadiremos peso progresivamente para posteriormente disminuirlo. Pues sería una combinación de ambas. Lo que pasa es que, bueno, a mí me parece que es un poquito excesivo desde mi punto de vista. Pues bueno, imaginaros que empezamos con 15 repeticiones, vamos añadiendo, nos encontramos en la serie del centro, hacemos las 6 repeticiones y después volvemos a disminuir. Bueno, quizá sí, se puede implementar, pero ¿es lo más óptimo? Pues bueno, al final es comprobarlo en cada uno de vosotros. Yo personalmente prefiero las series descendentes porque creo que pueden ser las más interesantes para aumentar el rendimiento, sobre todo en busca de la tensión, sobre todo si el principal objetivo es la ganancia de fuerza, que desde mi punto de vista, pues creo que es ideal este sistema, ¿vale? Y sobre todo ir reduciendo esa carga porque por el acúmulo de fatiga, pues nos veremos un poquito más limitados en realizar un ejercicio en condiciones. Las series descendentes o drop set, ¿vale? Este sistema implementado principalmente en entrenamientos de hipertrofia. Aquí sí, de hipertrofia, donde se busca el máximo reclutamiento fibrilar por fatiga, ¿vale? La fatiga acumulada obligará a bajar la intensidad de la serie o el peso a medida que vamos realizando, ya que se realiza sin descanso entre bloques. Aquí, bueno, estamos hablando en este caso que entre las 6 repeticiones y las 10 repeticiones, pues esta línea blanca corresponde a un descanso, ¿vale? El descanso que requeríamos para poder realizar la tensión mecánica ideal y hacer una serie de calidad para el siguiente bloque. Y en este caso, pues no, empezaríamos con 6 repeticiones al 90%, sin descanso disminuiríamos la carga, nos iríamos a las 10 repeticiones al 80% de 1 RM y posteriormente pues volveríamos a disminuir la carga para hacer otras 10 repeticiones al 75. Realmente no vamos a alcanzar más repeticiones, pues ya vamos acumulando fatiga, buscamos estrés metabólico y podría ser pues un sistema de entrenamiento ideal para aumentar ese estrés metabólico. Quizá sería interesante posicionarlo al final del entrenamiento para que no nos repercuta en ejercicios posteriores si hacemos una serie de ejercicios y demás. Puede ser bastante interesante en cuanto a la hipertrofia porque como estáis viendo hay gran tensión mecánica en las primeras y después pues ese complemento de estrés metabólico y sobre todo si lo sabemos posicionar en el entrenamiento y lo utilizamos de forma puntual, pues puede ser bastante interesante y tener una sensación de congestión buena. Recordar que el, había el concepto aquel de hinchazón de la fibra muscular que podía tener efecto beneficioso en cuanto a la hipertrofia de forma complementaria. Bueno, vamos al sistema de entrenamiento en pausa, descanso, rest pause. Seguro también habéis escuchado hablar de este sistema. Me parece interesantísimo y de hecho creo, y personalmente es uno de los sistemas que más implemento, el rest pause y el siguiente, ¿vale? Porque realmente no se ve disminuida en este caso. Bueno, hablaremos un poquito del concepto que pone aquí y después os hablo un poquito de forma complementaria de este sistema, desde mi percepción personal. Es un sistema implementado principalmente en entrenamientos de fuerza e hipertrofia. De fuerza e hipertrofia por partes iguales, es bastante interesante, ¿vale? Se realizan series de alta intensidad con grandes cargas, normalmente con una carga del 80% del 1 RM o superiores, tempos constantes de ejecución y ligeramente prolongados. La particularidad de este sistema es que cuando se llega al fallo muscular debemos realizar un descanso de 10-15 segundos, bastante interesante, para volver a realizar otra serie al fallo con la misma carga. No se ve, en este caso hacemos como subseries, ¿vale? Dentro de la misma serie hay subseries, ¿no? Y realmente no repercute en la carga, realmente estamos manteniendo la carga y si realmente somos capaces con ese 10-15 15 segundos de descanso de mantener una buena técnica de ejecución, la tensión mecánica realmente es la misma. Obviamente nos veremos, acumulamos fatiga, con 10-15 segundos de descanso no vamos a poder hacer otras 8 series, por ejemplo, como en este caso, quizá llegaremos a las 5 o incluso a las 4, pero ya podría ser una serie de bastante calidad, con una tensión mecánica bastante acentuada y también con ese estrés metabólico complementario que necesitamos. Este es el siguiente sistema de entrenamiento, uno de mis preferidos también, el sistema de entrenamiento de MyoReps. Y bueno, este sistema está implementado principalmente en entrenamiento de fuerza y hipertrofia. De la misma forma, se realizan series de alta intensidad también, normalmente con una carga de 80%, es muy parecido al rest pause, 80% del 1 RM o superiores, tempos constantes y ligeramente prolongados, ¿vale? Las ejecuciones suelen ser bastante más lentas.
La particularidad de este sistema es que cuando se llega al fallo muscular debemos realizar un descanso de 10 a 15 segundos para volver a realizar otra serie con la misma carga, hasta realizar el número de repeticiones marcado. En este caso, pues bueno, deberíamos de llegar a 5, incluso si nos quedamos a 4 también podría estar bien, para volver a realizar otro descanso y para volver a realizar el número de repeticiones marcado en la siguiente subserie. Entonces, en este caso, pues deberíamos de realizar otras 3 y después posteriormente otros 10, 15 segundos de descanso y realizar otras 3 y hasta que no podamos alcanzar esas 3 repeticiones por acúmulo de fatiga. No vemos la tensión mecánica, la acumulamos y la llevamos todo el rato, más o menos, si realizamos la serie. Obviamente tenemos que asegurarnos de que podamos realizar las repeticiones con una técnica y un recorrido y una continuidad ideal, ¿vale? Si no llegamos a las 3 repeticiones, aunque nos quedemos en la cuarta subserie, pues ya estaría bien. Realmente hemos hecho bastantes repeticiones, el tiempo bajo tensión es ideal para hipertrofia y hemos movilizado grandes cargas también, trabajando al 80% del 1RM, pues que también puede tener un impacto bastante beneficioso en cuanto a la fuerza y al final, si os fijáis, vamos trabajando la fuerza y la hipertrofia pues, bueno, más o menos de forma equitativa. Y eso puede ser bastante interesante, para poder hacer un trabajo en conjunto, ¿vale? Descanso entre sus series, pues bueno, aquí he puesto 15 segundos. 15 segundos pues es un descanso ideal, para regenerar ese ATP rápido, esa fosfocreatina que a lo mejor nos puede ayudar pues, a hacer realizar esas 3 series posteriores a medida que vamos haciendo series. Es un sistema bastante interesante en cuanto a la tensión mecánica y este metabólico, ¿eh? Sistema de entrenamiento de repeticiones forzadas. También seguramente lo conocéis. Es un concepto bastante habitual donde alguien nos ayuda a realizar una repetición disminuyendo, porque al final donde esto no tiene ni más ni menos que al final es como una drop set sin descanso, pero disminuimos el peso justo para poder realizar una serie o una repetición con una velocidad ideal para mantener una tensión mecánica constante, más o menos constante, y realizando un recorrido y una técnica óptimos, ¿vale? En este caso se realizará un número de repeticiones marcado, obviamente, hasta llegar al fallo positivo, en fallo de concéntrica. Justo en ese momento requerimos de ayuda justa para poder realizar una o dos repeticiones más, ¿vale? Disminuyendo esa carga, porque realmente la persona que nos está ayudando está disminuyendo la carga que estamos movilizando, ¿vale? Con un buen impacto en la búsqueda del aumento de la tensión mecánica y el estrés metabólico, como se está dando. Sistema de entrenamiento de repeticiones negativas. Hemos hablado de las repeticiones negativas en cuanto a objetivos funcionales, de rehabilitación, sin aplicar cargas exageradas, pero aquí vamos a darle la vuelta completamente. Aquí realmente lo que tenemos que buscar, bueno, hablaremos un poquito del concepto que pone aquí. Nuevamente es un sistema interesante que nos ayuda a potenciar la tensión mecánica sobre nuestra masa muscular. Este sistema requiere de una persona de apoyo para anular el movimiento concéntrico. Es curioso, ¿eh? Tenemos que anular el movimiento concéntrico porque realmente esa carga que vamos a estar movilizando no la vamos a poder ejecutar concéntricamente, ¿vale? Eh, eh, Debido a que si queremos trabajarlas con la suficiente intensidad, estaremos trabajando por encima del 1RM. La fase concéntrica, en este caso, servirá para volver al punto de inicio, ¿vale? Con la ayuda pues, de la persona o con nuestro compañero de entrenamiento. Normalmente tenemos un 125 o un 140% de fuerza respecto al 1RM. O sea, podríamos incrementar, si por ejemplo estamos movilizando 100 kilos en repanga, en una negativa podríamos controlar esa carga con 125 o 130 kilos. Obviamente en la concéntrica, si el 1%, o sea, si el 1RM son 100 kilos, pues no vamos a poder movilizarlo en la concéntrica, ¿no? Nos tendrán que ayudar. Pero esa negativa sí que vamos a poderle sacar provecho y puede ser bastante interesante este tipo de entrenamiento. Incómodo, incómodo porque siempre requerimos de alguien que nos ayude, que nos esté levantando la concéntrica. Bueno, sí, está ahí ese hándicap, ¿no? Pero que puede ser bastante interesante, para seguir optimizando vuestros entrenamientos. Y bueno, y aquí hablaremos un poquito de los sistemas de entrenamiento destinados a la resistencia, ¿vale? Curiosamente, el entrenamiento con carga podemos destinarlo a la obtención de rendimiento en cuanto a la optimización de la resistencia y mejora del sistema cardiovascular, ¿vale? Para ello, la base de estos sistemas será mediante la realización de ejercicios básicos multiarticulares, donde haya realmente si nosotros buscamos un poquito la optimización de la resistencia o destinados a la resistencia con carga, obviamente pues yo no me centraría en hacer un curl de bíceps, sinceramente, intentaría pues involucrar mucho más grupos musculares
multiarticulares, donde haya un estrés metabólico, que aquí sí le podemos sacar bastante más provecho, para mantener pues, ejercicios un poquito más prolongados o con cambios de intensidad, que es lo que posteriormente vamos a hablar. ¿Vale? El tiempo bajo tensión pasa a cuantificarse también en segundos, ¿vale? En lugar de repeticiones, obviamente, ¿vale? Ya que el objetivo es la superación del tiempo con la práctica que indicaría la mejora de las condiciones y el rendimiento de la persona que lo realiza. ¿Vale? Pues contra más segundos con una carga X, más segundos resistamos, pues bueno, realmente estamos aumentando esa fuerza, resistencia que buscamos. Entonces aquí principalmente hablaremos de dos sistemas que se pueden implementar bastante fácilmente con el trabajo con cargas, con pesas, que es al final de lo que estamos hablando. Y uno de ellos sería el sistema de entrenamiento HIIT, High Intensity Interval Training, ¿vale? El entrenamiento HIIT, que se enfoca en ráfagas cortas de ejercicio intenso. Es perfecto si tienes poco tiempo también, puede optimizarse el entrenamiento en cuanto al tiempo de la persona, porque a lo mejor vaya apurada por horario. Esto también es interesante, adaptarlo al ritmo de vida de cada persona como entrenadores, y puede ayudarte a mejorar tu condición física de varias maneras. El entrenamiento de intervalos de intensidad HIIT se enfoca en la realización de intervalos con diferentes intensidades que condicionarán los tiempos de recuperación y optimizarán la condición cardiovascular. Pues bueno, aquí normalmente pues, se contabiliza más o menos de esta forma. Pues bueno, hacemos una sentadilla multipole, un ejercicio multiarticular básico, 4 series, y empezaremos a hacer una ejecución de tiempo de intensidad de intensidad baja por ciclo, pues a lo mejor haríamos 30 segundos por 2 y después aumentaríamos a lo mejor o la velocidad de ejecución, podríamos para aumentar esa intensidad, aumentar ese trabajo, o incluso incrementar la carga pues con ayuda de alguien, ¿no? Entonces esos 10 segundos, o sea, esos 10 segundos, pues incrementando un poquito esa intensidad, ¿vale? Entonces haríamos 2 ciclos, por eso pone por 2. Entonces volveríamos a realizar, bajaríamos la carga o la velocidad de ejecución, volveríamos a realizar 30 segundos con una intensidad más baja, donde nos podamos recuperar ligeramente y que no tengamos esa, ya veréis que pone una capacidad y un requerimiento de oxígeno, esa deuda de oxígeno que habremos generado en estos 10 segundos, es interesante porque al final es el estrés metabólico que provocará esas adaptaciones que buscamos en cuanto a resistencia. Y nuevamente pues acabaremos con 10 segundos a máxima intensidad, ¿vale? Después descanso entre series, pues 60 segunditos, ¿vale? Aquí normalmente en un HIIT, estos 30 segundos pues debe ser una carga lo suficientemente baja como para recuperarte parcialmente. Y el sistema de entrenamiento de tabla. Pues bueno, bastante y también es un sistema de entrenamiento por intervalos, ¿vale? Lo que pasa es que es un poquito más heavy, por decirlo de alguna manera, ¿vale? El método Tabata consiste en realizar 8 series, este es el método habitual, de 20 segundos cada una, con el mayor número de repeticiones en ese tiempo, con 10 segundos de descanso entre ellas. Así, en solo 4 minutos lograremos un entrenamiento intenso, corto, y se produce verdaderos resultados. Pues bueno, aquí lo que básicamente lo que vamos a hacer es aumentar en esos 20 segundos el número de repeticiones, la velocidad de ejecución, ¿vale? Para aumentar el estrés metabólico y después posteriormente 10 segundos de descanso completo, ¿vale? Después nuevamente volveríamos a ejecutar 20 segundos y así de forma sucesiva, ¿vale? La carga obviamente no tiene que ser una aberración, ya sabéis que los ejercicios de fuerza de resistencia no requieren de fuerzas máximas, ni mucho menos, ni cerca del 1 RM, pero una carga acondicionada en cuanto a poder realizar un Tabata en condiciones y con una técnica buena y sobre todo, pues bueno, aquí estamos hablando de zancada dinámica, es un ejercicio multiarticular, básico, ¿vale? Que involucra gran número de grupos musculares de lo que es la parte inferior de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, pues aquí se realizarían, pues básicamente en 20 segundos en el tiempo de trabajo, pues unas repeticiones un poquito más rápidas, más intensas, y después 10 segundos de descanso y después volveríamos a hacer este ejercicio hasta realizar las 8 series que, que lo cumplen, ¿vale? Y en los 4 minutos, pues habríamos logrado un entrenamiento intenso con un gran estrés metabólico y también este tipo de entrenamiento pues también puede optimizar el tiempo total de entrenamiento, sobre todo para personas nuevamente que tengan un horario apretado, un ritmo de vida bastante ajustado. Y esto también es bastante interesante que lo sepáis, ¿vale? Que al final esto es lo que la gente cree, ¿no? Que normalmente cuando trabajamos hipertrofia, pues tenemos que trabajar a 10 repeticiones, porque si trabajamos a menos, no vamos a estimular la hipertrofia. No es así, realmente. Realmente pues tiene un color pues bastante más difuminado. Realmente podemos tener pues, como vemos,
Podemos estar trabajando hipertrofia realmente y obteniendo beneficios en contra de hipertrofia, trabajando a 5 repeticiones como a más de 15, ¿vale? O sea, realmente sí que es verdad que lo óptimo pues de 8 a 12 repeticiones por el tiempo bajo tensión, por el tipo de eh, combustible que estamos utilizando para poder generar o para poder realizar o para poder generar la energía que requerimos para ejecutar ese tipo de ejercicio, ¿vale? Pero que sepáis que, bueno, que esto, pues, bueno, ya lo estamos viendo aquí, ¿eh? O sea, para fuerza específico, por poner 1 a 5 repes, pero sí que es verdad que con 6 a 8 repeticiones o incluso con 8 a 12 repeticiones podemos obtener beneficios en cuanto a la fuerza, ¿vale? Que no es todo, todo o nada. Al final es una escala, pues, bastante difuminada en cuanto a los colores y que podemos hacer entrenamientos que siempre nos debemos de mover pues, en un entorno que nos interese, obviamente, ¿vale? Pero que tampoco es concreto. Aquí hipertrofia y aquí estoy trabajando fuerza y aquí no trabajo hipertrofia y aquí solo fuerza y resistencia aquí si me paso. No es así. Realmente es bastante, bastante expandido todo el tema este de los estímulos. Y bueno, ya habremos acabado ya. Habremos acabado ya con los sistemas de entrenamiento. Espero que os haya gustado. Espero que haya sido más o menos ameno. Y sobre todo, bueno, probar que al final un entrenador lo que tiene que hacer es probar estos sistemas, realmente sufrirlos, tener la experiencia y que es un grado. Ya tenéis más o menos la base y al final sacar vuestros conceptos porque esto lo que hará es formaros como entrenadores y realmente tener vuestro punto y realmente lo que va a hacer pues es que seáis cada uno de una forma y va a ser muy personal y al final es todo el tema de entrenamiento y todo es algo súper muy, muy bonito, sobre todo y si lo sabéis aplicar y la gente lo agradece muchísimo. Al final estamos en un entorno en cuanto al deporte y todo, que la gente lo agradece muchísimo y nosotros sí como entrenador somos capaces de buscar bueno, ayudar a la gente en la búsqueda de sus objetivos o incluso ayudarles a rehabilitarse de entrenamiento, o sea, de entrenamientos o de lesiones o de cositas así, pues realmente es muy gratificante y os animo a que aprendáis de entrenamiento, a que aprendáis de la base que os expongo, de mi experiencia, obviamente, y realmente que sobre todo lo hagáis con mucha pasión porque es un mundo muy, muy bonito y realmente muy agradecido y que sobre todo pues lo hagáis lo mejor posible y que lo hagáis de corazón, ¿vale? Así que un saludo, ha sido un placer estar con vosotros y ya nos veremos si Dios quiere en otras clases.